Nuevas declaraciones públicas de Donald Trump tras conocerse la sentencia de culpabilidad dictaminada ayer por el caso Stormy Daniels. Desde la Trump Tower en Manhattan, el expresidente volvió a culpar a Joe Biden y advirtió que continuará con su campaña presidencial. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de presentar un nuevo plan de cese el fuego en Gaza creado por Israel y apoyado por su administración. En él se establece una hoja de ruta de 3 fases que incluye un nuevo intento de intercambio de prisioneros por rehenes, además de la reconstrucción de Gaza. Y Alemania también permitirá el uso de armas enviadas a Ucrania contra objetivos en Rusia, respetando la ley internacional. Lo anterior, luego de que Estados Unidos autorizara a Kiev acciones similares en zonas cercanas a Kharkiv. El tema está en el centro del debate en medio de la cumbre de la OTAN. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva revisión de las noticias. Soy Francisco Velasco de La Fibre, es un gusto saludarlos. Lo hemos estado analizando en nuestros noticieros anteriores. Luego del veredicto que el día de ayer declaró culpable a Donald Trump de 34 delitos, el exmandatario realizó hoy una conferencia de prensa donde defendió su inocencia, además de culpar a la administración Biden y atacar al juez Juan Merchan. Desde Nueva York, nuestra corresponsal Mamen Sala nos amplía la información. Ha sido un discurso con un tono muy político de unos 40 minutos y sin opción a preguntas por parte de los periodistas. Son las primeras palabras de Donald Trump tras conocerse ese veredicto de culpabilidad por unanimidad y las ha lanzado desde aquí, desde la Torre Trump, la misma desde la que hace 8 años anunció su candidatura a la presidencia. Desde aquí ha vuelto a insistir en que se trata de un juicio muy injusto, que se trata de un juego, un truco amañado por el propio Joe Biden para impedir que regrese a la Casa Blanca. Dice que la ciudad de Nueva York está completamente perdida. Esto se lo atribuía, se lo culpaba de ello al fiscal que le ha llevado a sentarse en el banquillo de los acusados, Alvin Bragg, el fiscal de aquí de Nueva York. Dice también que el juez es un juez corrupto. Ha empezado el discurso hablando sobre inmigración, ha hablado también sobre China. Ha sido un discurso muy político, pero también muy disperso, más de lo que nos tiene acostumbrados, y quizás sea porque el expresidente ha decidido no utilizar teleprompter, es decir, que no hubiese un guión escrito que seguir, y eso que pesa sobre él una orden mordaza por la que ya le han puesto multas de hasta $10.000 por saltársela. Por eso no ha nombrado en ningún momento a su exabogado, la piedra angular de este proceso, Michael Cohen, porque decía que no quería pagar más multas y esa orden mordaza le impide nombrarlo. También ha asegurado en ese discurso de cerca de 40 minutos que en las 10 horas siguientes a que se conociera su veredicto de culpabilidad, su campaña recaudó más de $39 millones y, según él, en las encuestas nacionales su popularidad subió 6 puntos. Datos que de momento no han sido confirmados. De hecho, esta mañana su propia campaña hablaba de $34 millones de recolección. Decía que ayer la página web se colapsó de la cantidad de donantes que querían ofrecer dinero a la causa de Donald Trump. Ahora habrá que esperar hasta el día 11 de julio para que el juez dicte una sentencia que podría ir desde realizar servicios comunitarios a multas o una pena de prisión de hasta 4 años o incluso quedar en libertad condicional. De momento, la Fiscalía no ha revelado si pedirá o no prisión para Donald Trump. Bueno, y también lo decíamos, Donald Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en ser condenado penalmente. Se le acusa de falsificación de documentos comerciales para encubrir pagos que buscaban comprar el silencio de un supuesto romance con la exestrella porno Stormy Daniels. Pero este caso no es el único conflicto judicial que enfrenta a Trump. Desde interferencia electoral hasta violar la ley de espionaje son algunas de las otras acusaciones que podrían llevar al expresidente a pasar incluso años en prisión. Donald Trump fue condenado penalmente por falsificación de documentos comerciales en el caso Stormy Daniels. Pero este no es el único conflicto con la justicia del aspirante a la Casa Blanca. Otro juicio penal por el caso de documentos clasificados podría empezar antes de noviembre. Trump es acusado de retener ilegalmente documentos clasificados que se llevaron de la Casa Blanca a su residencia privada en Mar-a-Lago, Florida, después de dejar la presidencia en enero de 2021. En este caso, Donald Trump enfrenta 40 cargos por delitos graves relacionados tanto con la posesión de documentos como con la ley de espionaje. Estas acusaciones pueden conllevar a una sentencia máxima de 10 años de prisión. Sin embargo, el juicio previsto para el pasado 20 de mayo fue pospuesto y aún no se ha fijado una nueva fecha.
es el caso judicial contra Trump que más ha avanzado. Un juez ya ordenó al republicano pagar una multa de $454 millones en una demanda civil por fraude, producto de haber mentido sobre su riqueza durante años, mientras construía su imperio inmobiliario. El equipo legal de Trump apeló y obtuvo la aprobación de la justicia para pagar un poco más del 38% de la suma impuesta en el veredicto. Trump es acusado de conspirar para revertir su derrota ante Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 y de haber aprovechado el caos generado por el asalto al Capitolio que tuvo lugar semanas después, el 6 de enero de 2021. Trump, específicamente, es investigado en este caso por presuntamente impulsar mentiras sobre fraude electoral para presionar a funcionarios estatales y el conteo de votos. Los cargos que enfrenta: obstrucción de procedimientos oficiales y conspiración para defraudar a Estados Unidos. El juicio se pospuso para estudiar la inmunidad presidencial que reclama Trump. La Corte Suprema ya escuchó los argumentos de inmunidad el pasado 25 de abril. El caso de presunta interferencia electoral implica delitos penales graves que pueden conllevar incluso a 20 años de prisión bajo la ley de organizaciones corruptas. Trump está acusado de haber pedido a un alto funcionario del estado de Georgia conseguir 12,000 papeletas a su nombre que le faltaban para ganar en ese estado. El juicio podría abrirse en los próximos meses dependiendo de la decisión del juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton en Georgia, encargado del caso. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó una ronda de prensa donde dio a conocer un nuevo plan de cese el fuego presentado por Israel y pidió a Hamás aceptar la propuesta. En ella se establece una hoja de ruta de 3 fases, en donde el primer paso es un alto al fuego para luego pasar al intercambio de prisioneros por todos los rehenes vivos en poder de Hamás. El último paso contempla la reconstrucción de Gaza. La hoja de ruta ya fue enviada a Hamás vía Qatar. Y vamos a seguir en este tema, aunque ahora nos adentramos un poco más en terreno diplomático. Israel amenazó a España con cerrar su consulado en Jerusalén si no acatan la orden de no prestar servicios consulares a residentes en territorio administrado por la autoridad palestina. Lo anterior supone una escalada de tensión entre ambos países luego de que el gobierno de Pedro Sánchez reconociera legítimamente al Estado palestino. Yanira Gómez Muñoz, nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, nos amplía. El gobierno israelí ha decidido no ceder a España y más bien redoblar su pelea diplomática si el consulado español de aquí en Jerusalén no deja de atender a palestinos de Cisjordania y Gaza. Desde mañana sábado Israel le impondrá más medidas, incluso cerrar el consulado por completo. La amenaza la ha emitido el ministro de Exteriores Israel Katz, quien previamente en el día negó a España su pedido de levantar esta restricción a los residentes de Cisjordania y Gaza, una orden que debe regir desde este 1 de junio y que también incluye cortar toda conexión entre el consulado y la autoridad palestina, aunque en la práctica los palestinos de Cisjordania apenas reciben permisos israelíes para cruzar a Jerusalén este ocupado y llegar al consulado. Según Katz, la relación de España con los representantes palestinos supone un peligro para la seguridad nacional de Israel y por eso quiere prohibirla. Si bien Israel agrava así su crisis con España, este es el tono que ha adquirido y está elevando con el país después de su anuncio y posterior reconocimiento de un Estado palestino este martes. A esta amenaza de clausura, su homólogo de Exteriores español, José Manuel Álvarez, le replicó con 3 ideas: que España será firme para que su consulado en Jerusalén siga con normal funcionamiento, que el derecho internacional está de su lado y la amenaza viola la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, y por último resalta que el consulado tiene un estatuto histórico. El edificio diplomático es particular porque ejerce su misión consular desde 1853, desde antes de la creación del Estado de Israel, y es de los pocos aquí en atender a residentes de Jerusalén, Cisjordania y Gaza y funcionar como una suerte de embajada ante el gobierno de Ramallah. Desde que Estados Unidos autorizó a Ucrania a utilizar sus armas en parte del suelo ruso, varios países se han posicionado. El último en hacerlo ha sido Alemania, que ha resaltado que debe hacerse bajo la ley internacional. En medio de la cumbre de la OTAN en Praga, la guerra de Ucrania está en el centro del debate. Albert Naya con los detalles. Una sugerencia por parte del secretario general de la OTAN, acompañada de una declaración de intenciones por parte del país que más presupuesto aporta y varios países que le siguen. Los aliados de Ucrania se pronuncian en torno al uso de sus armas en suelo ruso. La última de todas ha sido Alemania.
Juntos estamos convencidos de que Ucrania tiene derecho, en virtud del derecho internacional, a defenderse de estos ataques. También puede utilizar las armas suministradas para este fin de acuerdo con sus obligaciones legales internacionales, incluidas las procedentes de Alemania. Pero no todos los ejércitos quieren entrar en esa dinámica. Creo que es importante respaldar al ejército ucraniano, pero como he dicho, para Italia es imposible utilizar nuestras armas fuera de Ucrania. Es imposible usarlas en Rusia porque no estamos luchando contra Rusia. Estamos defendiendo a Ucrania, no es lo mismo. Zelensky ha agradecido que muchos países den un paso al frente, ha dicho, para detener la ofensiva rusa, una tendencia que aumentará. Empezamos a hablar de ello y dije que creo que usar cualquier arma de tipo occidental en el territorio de Rusia es cuestión de tiempo. Una acción que fue denunciada por Rusia. No sabemos nada de esta decisión. Sabemos que ya ha habido intentos de atacar el territorio ruso con armas de fabricación estadounidense. Esto es suficiente para nosotros y muestra más que claramente el grado de implicación de Estados Unidos en el conflicto. El avance ruso se siente en las localidades fronterizas y deja imágenes desoladoras. Y con los máximos representantes de la OTAN de cada país reunidos en Praga, la guerra de Ucrania sigue en el centro del debate. El Congreso Nacional Africano, el partido en el poder en Sudáfrica desde 30 años, sufrió un importante revés según los resultados aún parciales de las elecciones legislativas del pasado miércoles. Estos son los comicios más reñidos desde el final del apartheid, lo que sugiere una pérdida de su mayoría absoluta en el Parlamento. Nuestro corresponsal en Sudáfrica, Salim Fayyad, nos amplía. Avanza el conteo de los votos en Sudáfrica y ya la Comisión Electoral lleva contados más del 60% de los votos. El Congreso Nacional Africano, el partido de gobierno, se mantiene a la cabeza con más del 40%, pero aún así no parece en capacidad de llegar al 50% de los votos a favor. Y esto sería la primera vez que sucediera esto en los 30 años que lleva en el gobierno, desde 1994, que cayó el régimen del apartheid. Los votos de las áreas rurales que ingresan tarde a la contabilidad de la Comisión Electoral tienden a favorecer al CNA. Sin embargo, en esta ocasión la brecha se hace cada vez más amplia y se hace cada vez más evidente que el partido de gobierno va a tener que entrar en coalición con al menos uno de los partidos de oposición si quisiera seguir en el poder. Ha sufrido una dramática caída de más de 15 puntos con respecto a las elecciones anteriores y esto refleja un claro descontento de la ciudadanía, sobre todo por los altos índices de corrupción, de desigualdad, de desempleo que están azotando el país desde hace varios años. A pesar de esto, el Congreso Nacional Africano ha anunciado esta mañana que el presidente Cyril Ramaphosa no tiene intenciones de renunciar al liderazgo del partido y que por ahora no se encuentra en negociaciones con ninguno de los otros partidos para establecer estas posibles coaliciones. En segundo lugar, con más de 20% a favor, se encuentra el partido Alianza Democrática, el principal partido de oposición. Y en tercer lugar, la sorpresa electoral de este año, el partido Umkhonto we Sizwe, liderado por el expresidente Jacob Zuma, que logra ubicarse en el tercer lugar, aunque apenas se haya formado hace unos meses. Cambiamos de tema y volvemos a nuestro continente porque este domingo 2 de junio más de 100 millones de ciudadanos mexicanos decidirán el rumbo que el país tomará durante los próximos 6 años. Los electores votan en unas presidenciales consideradas históricas cuyos candidatos rompen la norma al ser 2 mujeres las principales contendientes. Veamos quiénes son entonces los aspirantes en el siguiente informe. Muy buenas noches. Más de 100 millones de mexicanos deciden este 2 de junio y por primera vez las candidatas más populares son 2 mujeres. Claudia Sheinbaum es la aspirante por el oficialismo. Académica e investigadora, fue la primera mujer en convertirse en jefa de gobierno de Ciudad de México. Además, ha sido parte del denominado movimiento de la Cuarta Transformación desde sus orígenes, siendo miembro fundador del partido Morena. Su mayor competencia es Xóchitl Gálvez, célebre antagonista del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Representa a la coalición del PRI, el PAN y el PRD, históricos rivales cuya colaboración ha sido fuertemente criticada. Una candidata que fue incluida en la lista de los 100 líderes globales del futuro del Foro Económico de Davos y originaria de Tepatepec, Hidalgo. Gálvez proviene de una familia indígena de escasos recursos, narrativa que la acompañó durante su campaña. El candidato de la nueva política, Jorge Maínez, compite con Movimiento Ciudadano y sustituye a Samuel García.
el actual gobernador de Nuevo León, cuya candidatura fue abandonada durante la precampaña por una controversia. Maínez ha dicho que acabará con la vieja forma de hacer política, apelando a los votantes más jóvenes. Autodenominado optimista racional, ha fungido como diputado en múltiples ocasiones. 3 candidatos que aspiran al principal puesto en el Palacio Nacional durante los próximos 6 años. Fin de este bloque de noticias, siga con nosotros, ya volvemos.